te pedimos que tú vas a cumplir la promesa de garantizarnos el redimiento y la reforma en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vayamos a nuestras Biblias, al libro de Marcos, capítulo 13. Feliz sábado para todos aquellos que están uniendo localmente y también salvado para servir internacional en línea para esta importante hora de adoración de sábado. Hoy es 29 de febrero del 2020 y habíamos programado previamente el bautismo para hoy, pero como ustedes pueden ver, el bautismo fue pospuesto semanas atrás. Debido a varias circunstancias, el bautismo fue pospuesto y esto nunca había pasado antes. Y yo no podía entender la providencia detrás de esto, pero por la gracia de Dios el bautismo fue reprogramado para abril 25 del 2020, el último sábado del mes de abril. Alabado sea Dios por esto. Y me llamó la atención que algunas personas que estaban preparándose para el bautismo hoy, se les dijo a ellos que sus vuelos fueron cancelados debido a la crisis del coronavirus. No es algo, amigos, que Dios sabía el fin desde el principio, y el bautismo que iba a ser dado para las personas, ellos no iban a estar aquí para ese momento, y por eso Dios sabía todo desde el principio. Cuando nosotros tengamos pruebas, debemos alabar a Dios, amén. Y esta crisis del coronavirus ha llenado los medios, y como creyentes bíblicos de la palabra de Dios, como adventistas del séptimo día, cristianos, tenemos que entender qué significa esto para nosotros y cómo las personas de Asia están siendo tratadas muy pronto. Los guardadores de los mandamientos de Dios van a ser vigilados, van a ser tratados peor. No son mis palabras, mis amigos, pero estas cosas llamadas de vigilancia, de interrogación, las cuarentenas para estas personas, muy pronto sabemos que estas políticas, las mismas tecnologías, los mismos instrumentos, los mismos tipos de cuarentenas serán usados para el pueblo de Dios en estos últimos días. Y es por eso que esto se nos dice en Mateo 24, versos 7 al verso 9. Menciona las naciones, menciona las pestilencias, menciona la pestilencia en diferentes lugares y los terremotos en diferentes lugares, y también se nos dice que el tiempo de angustia será peor. Verso 9, verso 10 nos dice que el pueblo de Dios va a ser odiado por todas las naciones. ¿Y qué está pasando por todos aquellos en China? Podría decir las personas de China que están viviendo en diferentes partes, lugares, ciudades, no están siendo marginalizados, odiados por todas las naciones. Pero amigos, tenemos que ver lo que está pasando esto y deducir el entendimiento profético de lo que va a pasar, con nosotros. Lo que pasa con el coronavirus es algo sin dudar a dudas lo que va a pasar con el pueblo de Dios, y es por eso que la gran controversia, página 590, párrafo 1, párrafo 2, cuando veamos estas calamidades, cuando vamos a ser más frecuentes y desastrosas estas pestilencias, la ley dominical va a ser forzada, amigos. Y yo iba a atender el coronavirus, pero dije no voy a hacerlo, voy a tratar otra cosa. Vayamos a Marcos 13, es la versión de la crisis de Mateo 24, y yo ya referencié del verso 4 al verso 7, y Marcos 13, 8 dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino,
y habrá que terremotos en diversos lugares y habrá hambre y alborotos. Principio de dolores serán estos. Esto está pasando con el coronavirus justo en este momento. ¿Y en qué debemos enfocarnos? La Biblia nos dice que debemos enfocarnos en prepararnos para dar el testimonio de Cristo Jesús. Amén. Escriban por favor, tenemos que estar enfocados en prepararnos para proclamar el testimonio de Jesucristo. Pero amigos, antes de que podamos dar y proclamar el testimonio de Jesucristo, tenemos que primero recibirlo. Miremos el verso 10 de Marcos 13, pero vayamos más bien al verso 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas seréis azotados. Por favor resalten azotados. Y delante de gobernadores y de reyes seréis llevados por causa de mí, por causa de Cristo, para testimonio contra ellos. Muy pronto, ¿qué es lo que el pueblo de Dios va a dar? Cuando sean llevados a las cortes, de las cortes ante las sinagogas, Estado e iglesia, la unión de Estado e iglesia, ahí lo vemos. Verso 9, el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué escritura viene a vuestras mentes, amigos? ¿Qué texto viene a vuestra mente? En las últimas 2 semanas pasadas, en la sesión de poder del mediodía que hemos estado estudiando, Apocalipsis 12:17, el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De nuevo, yo quiero que todos capturen este punto. Yo quiero dejar una marca indeleble en nuestra mente. Estamos viviendo en un tiempo de grandes pestilencias. Sí, y basado en Marcos 13, que debemos prepararnos para dar, basados en el verso 9, el testimonio de Jesucristo. Y la Biblia nos dice que la muerte va a venir, pero la Biblia también nos dice en el verso 12, dice, el hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos, verso 13, de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mientras el mundo se está enfocando en el coronavirus, Marco 13 nos está diciendo que ustedes, profeso pueblo de Dios, prepárense para recibir y dar el testimonio de Jesucristo. Y aquellos que están proclamando el testimonio de Jesucristo, Marcos 13 nos dice que vendrá la persecución. Marco 13 nos dice que vamos a enfrentar la muerte. Entonces mi pregunta es si la guerra, la persecución y la muerte vendrán al pueblo fiel de Dios que va a recibir y va a dar el testimonio de Jesucristo. La pregunta es, ¿voy a estar proclamando el testimonio de Jesucristo? La pregunta es, ¿vamos a seguir recibiendo y proclamando el testimonio de Jesucristo? La pregunta es, ¿nosotros vamos a seguir a Jesús? Vayan a Juan 7. Y la única forma que usted y yo sigamos a Cristo y proclamamos el testimonio de Jesucristo es mientras nosotros vemos a Jesús y entendemos que se vendrá la muerte, que será crucificado el ego para que se pueda dar el testimonio de Jesucristo. Vayamos a Juan capítulo 7. Cristo venció, mis amigos. Juan 7:7 dice Jesús, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Leamos, porque yo testifico de él, del mundo, que sus obras son malas. Entonces, ¿por qué crucificaron a Jesús, mis amigos? ¿Por qué persiguieron a Jesucristo? Porque él dio su propio testimonio para nosotros y ese es el testimonio de Jesucristo. Vamos a seguir creyendo en Cristo, a seguir
siguiéndolo a él, a pesar de que venga la persecución, porque el dragón se va a llenar de ira contra la mujer, va a hacer guerra contra la mujer, contra el remanente de la simiente, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a seguir testificando por Cristo. Muy bien, mis amigos, yo quiero decir algo. Jesús le dijo a Pedro que iba a morir de una muerte fea, de una muerte fuerte, y en Juan 21, 18 al 21, y Pedro comenzó a ver a Juan y le dijo: Señor, ¿y qué de Juan? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué de a ti? Le dijo: Pedro, sígueme. Juan 21, verso 18 al verso 22. ¿Seguirás a Jesús, mis amigos? Esto es simplemente un llamado. Vamos a seguir a Cristo a pesar de que venga la persecución, a pesar de que venga la muerte. Vamos a seguir a Jesús y recibir y proclamar el testimonio de Jesucristo. Muy bien, amigos, entendamos, empecemos y vamos a tomen sus notas, tomen sus esferos. Si yo le preguntara ¿qué es el testimonio de Jesucristo?, ¿cuál sería su respuesta? Usted diría que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Amigos, nosotros no podemos ser meros lectores superficiales. Durante este estudio vamos a ir más allá de la superficie y entender más profundamente el testimonio de Jesucristo, porque, amigos, yo quiero estar en este grupo de remanentes del pueblo de Dios. ¿Qué de ustedes? Pero ¿qué debemos tener basado en Apocalipsis 12, 17? ¿Qué debemos tener todos los que guardan los mandamientos de Dios? ¿Qué debemos tener? El testimonio de Jesucristo. Amigos, yo comencé a estudiar en oración y diligentemente desde Génesis hasta Apocalipsis para comprender lo que significa el testimonio de Jesucristo. ¿Están listos para esto? La primera escritura, vayan por favor a Apocalipsis 1, y yo simplemente voy a usar todo el libro de Apocalipsis para darles a ustedes un entendimiento más profundo del testimonio de Jesucristo. El mismo autor, Juan el Revelador, usó el término testimonio de Jesucristo una y otra vez a través del libro de Apocalipsis. Y el primer punto que yo quiero que ustedes escriban es: Juan el Revelador recibió el testimonio de Jesucristo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 1. ¿Qué punto escribió usted? Que Juan recibió el testimonio de Jesucristo. Muy bien, el verso 1 dice, Juan 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Miren el verso 2, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que él vio. Entonces, ¿qué recibió Juan basado en el verso 2? Juan recibió el testimonio de Jesucristo. Muy bien, mis amigos, ahora vayamos a esta cita. Mientras ustedes están viendo, miremos las consecuencias de Juan el Revelador tuvo que enfrentar mientras él recibió y mientras él vistió el testimonio de Jesucristo, lo vivió. ¿Dónde fue colocado Juan? Esto es Hechos de los Apóstoles 455, párrafo 4. Juan fue echado en una caldera de aceite hirviendo. ¿Con qué propósito? ¿Por qué? Porque él recibió y mantuvo el testimonio de Jesucristo. Miremos, Juan fue echado en una caldera de aceite hirviente
pero el Señor preservó la vida de su fiel siervo, así como protegió Jesús a los 3 hebreos en el horno de fuego. Y sigue diciendo, Juan fue retirado de la caldera por los mismos hombres que le habían echado en ella. Nuevamente la mano de la persecución cayó pesadamente sobre el apóstol. Y leamos la siguiente frase. Por decreto del emperador, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, condenado ¿por qué? ¿Por qué? Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Está citando Juan, Apocalipsis 1:9. ¿Por qué fue echado en la caldera de aceite? ¿Por qué fue llevado a la isla de Patmos? Por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Vayamos a Apocalipsis 1, verso 9. Dice, yo Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino y en la presencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Miremos la última frase en la pantalla. ¿Por qué fue colocado en esta caldera de aceite? ¿Por qué fue colocado en la isla de Patmos en prisión? ¿Por qué? Miremos la última frase. Sus enemigos aquí pensaron que allí no se harían sentir más su influencia y que finalmente moriría de penuria y angustia. Este es un estudio bíblico, no se preocupen por el sonido. Dios va a bendecir, amén. ¿Qué nación puso a Juan, qué poder puso a Juan en la caldera de aceite hirviente? ¿Qué poder puso en prisión en la isla de Patmos a Juan? Fue el emperador romano, el dragón, ¿verdad? El dragón. ¿Y cómo sabemos que el imperio romano es el dragón? Escribamos Apocalipsis 1, el dragón, ¿se acuerdan? Apocalipsis 12, verso 4 y verso 5. Y por favor coloquen Mateo 2, 1. Es el poder romano, el dragón. Eso significa que el poder romano, el dragón, persiguió a Juan ¿con qué propósito? Con el propósito de perseguir por el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué dice Juan 12:13? Que el dragón se llenó de ira contra la simiente. ¿Por qué? Porque guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. No se detengan ahí. Porque el imperio romano es el mismo. ¿Y qué otra institución le dio el poder y toda la autoridad del poder romano? El papado. Entonces, cuando el imperio romano hizo a Juan por el testimonio de Jesucristo, ¿qué es lo que va a hacer el papado con relación al pueblo de Dios? Entonces, ¿qué escritura nos dice? Que el imperio romano le dio al papado el poder, y le dio su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13, pónganlo por favor, 1 y verso 2. El dragón, el poder romano, le dio al papado su poder, su trono y grande autoridad. Muy bien, siguiente punto. ¿Qué entidad forma una imagen del papado? Muy bien, el protestantismo apóstata. ¿Y qué escritura dice esto? Por favor escriban Apocalipsis 13, verso 11 al verso 12 y también vayan desde el verso 15 al verso 17. Aquí está mi punto. Entonces, lo que el dragón hizo a Juan por el testimonio de Jesucristo, el papado lo ha hecho, lo hará, y también el protestantismo lo hará con el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios en estos últimos días de la historia. Pero la pregunta es, ¿voy a seguir a Jesús? Salvado para servir internacional, ¿ustedes van a seguir a Cristo? Y miremos la condición de Juan, la condición mental cuando Juan fue perseguido por el testimonio de Jesucristo.
Amigos, ¿qué van a ver si ustedes ven una gran caldera de aceite del tamaño humano hirviendo? Y dicen, usted debe honrar al domingo, de lo contrario, allá usted va a ser llevado, se va a sostener. Miremos en el verso Apocalipsis 6, Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, también soy vuestro hermano y compañero en tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Entonces Juan, ¿qué reflejó y manifestó en el tiempo de gran tribulación? ¿Qué es lo que nosotros debemos manifestar en este tiempo de angustia y el gran tiempo de angustia que también se viene? ¿Qué dice Apocalipsis 12, amigos? Dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, tienen la fe de Jesucristo. Entonces, ¿qué hemos cubierto hasta ahora? Que el dragón persiguió a Juan, ¿por qué? Por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Muy bien, ahora movámonos al papado. Vayamos, por favor, pongan en su papel bajo el cuarto sello. ¿Cuál? Cuarto sello. Bajo el cuarto sello y el quinto sello, nosotros encontramos al papado, no Roma pagana, sino Roma papal. Persiguió al pueblo de Dios por el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 6. ¿A dónde vamos? Apocalipsis capítulo 6 nos dice en el verso 7. Y por supuesto, amigos, nosotros estamos viendo los 4 caballos. Apocalipsis capítulo 6 y miremos el verso 7. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo pálido, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte y el Hades. Y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. ¿Y qué sello es este, mis amigos? Es el cuarto sello. Muy bien, ¿qué poder gobernó al mundo durante este cuarto sello? Escriban, por favor, es el papado. ¿Y cómo lo sabemos, mis amigos? Miremos el verso 7 de nuevo, verso 8 mejor. Un caballo pálido y su nombre es la muerte. Y el que lo tenía dice por nombre muerte y el Hades. Ahora vayamos a estas dos palabras, muerte y Hades, y registrémoslo a través de la Biblia. ¿Y qué poder la Biblia lo conecta con muerte y el Hades para el tiempo del fin? Es el papado. Por favor, escriban Proverbios 7, verso 10, al verso 25, al verso 27. Proverbios 10, verso 10 y el verso 25 al verso 27. Este es el papado. Ella aquí está citando a la ramera. Y el verso 25 al verso 27 dice, porque muchos ha hecho caer heridos, y aun a los hombres más fuertes han sido muertos por ella. Su camino, dice, camino al Hades, es su casa que desciende a las cámaras de la muerte. Por favor, también pongan Proverbios 5. ¿Qué dije, amigos? Proverbios 5. ¿Y qué iglesia? Proverbios 5, del 1 al 4. ¿Y qué iglesia es llamada la ramera en Apocalipsis? Ella persigue al pueblo de Dios. Es el papado. Por favor, pongan Apocalipsis 17, el testimonio de Jesucristo, verso 1 al verso 6. Este es el papado, amigos. ¿Tiene sentido? La muerte y el Hades. Apocalipsis 20. ¿Cuál es la segunda muerte, amigos? El lago de fuego. Dice Apocalipsis 20, verso 14 y verso 15. ¿Y qué entidades
van a ser colocadas en la muerte y en el lago de fuego, el papado y sus aliados. Apocalipsis 19, verso 20. Apocalipsis 19, verso 20. Volvamos de nuevo, otra escritura para confirmar que este es el papado. Miremos en Apocalipsis 6, 8, ¿qué dice? Miremos en la mitad del verso 8. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar, ¿con qué? Con espada, con hambre y con mortandad. Hemos leído esto, que se ha matado con espada para matar al pueblo de Dios con espada. ¿Qué texto es? Apocalipsis 13, verso 10. El que lleva en cautividad a la gente irá en cautividad. El que a espada matare, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe. Este es Apocalipsis 13, 5. ¿Qué es? ¿Quién es? Pongan por favor verso 10 y verso 5. ¿Por cuánto tiempo el papado gobernó y puso al pueblo de Dios en cautividad y intentó matar al pueblo, mató al pueblo de Dios con persecución? Por 1260 años, 42 meses proféticos. Apocalipsis 13:5. ¿Quién es este poder en el cuarto sello, mis amigos? El papado. Vayamos a Apocalipsis 6, verso 9. ¿Por qué este poder mató al pueblo de Dios? Dice, y cuando abrió el quinto sello, ¿el qué? El quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Por causa de qué? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. ¿Qué dice Apocalipsis 12, 17? Y el dragón se enfureció y fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que sostienen el testimonio de Jesucristo. Este es el cuarto y quinto sello, Roma y el papado. Y ahora la Biblia nos dice que la persecución se repetirá por el testimonio de Jesucristo. Vayamos al verso 11. ¿Son estos puntos claros, mis amigos? De nuevo, ¿son estos puntos claros? Apocalipsis 6, verso 11. La Biblia nos dice, estamos allí, y les fueron, en Apocalipsis 6, 11 dice, y les fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también, por favor, resalten que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, ¿por qué fueron muertos? Basados en el verso 9, por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Es el testimonio de Jesucristo. Y amigos, la gran pregunta es, ¿vamos a seguir a Jesús a pesar de todo esto, amigos? Está viniendo sobre el remanente de la simiente, amigos. Y amigos, se nos ha hecho en la gran controversia, 594, párrafo 1 en español, viene lo que viene para el pueblo de Dios cuando la tormenta de oposición y reproche llegue sobre el pueblo de Dios. Algunos del pueblo de Dios fieles van a decir, letras azules, si hubiéramos previsto las consecuencias de nuestras palabras, habríamos callado. Le voy a decir algo a mis amigos, les estoy diciendo algo. La gran persecución viene y justo ahora es gozo proclamar el testimonio de Jesucristo, pero cuando venga veamos esta caldera de aceite, cuando veamos la muerte de frente, o escoger a Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer, amigos?
y vamos a usar, ustedes, el Salva para Servir en línea, ustedes van a seguir a Jesús, mis amigos. Volvamos de nuevo a Apocalipsis capítulo 6. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo por el cual nosotros vamos a ser perseguidos? ¿Y ustedes qué dijeron antes? El testimonio de Jesucristo es que es el espíritu de profecía, ¿me dijeron? ¿Qué texto dice eso? Pongan por favor esto, Apocalipsis, es el espíritu de profecía, Apocalipsis 19 y verso 10. Muy bien, amigos. Nosotros normalmente citamos esta cita que es con relación a los escritos de Elena de White, pero tenemos que ir más profundo. El testimonio de Jesucristo, el espíritu de profecía, también señala a las profecías del tiempo del fin, y por supuesto van a ser encontrados en los libros, en los escritos de Elena de White. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice: tenemos además la palabra profética más segura, ¿qué? Resalten profética, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que ¿qué? Hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y ahora leamos el verso 21. ¿Por qué? Porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que ¿qué? Sino que los santos hombres de Dios hablaron, por favor resalten, hablaron, siendo guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Podríamos decir que ellos hablaron mientras fueron removidos por el Espíritu. Entonces, ¿qué profecía es ¿Qué profecía es esta? Es el espíritu de profecía, es el espíritu moviendo a los profetas. Ahora, ¿qué profecía específica? El dragón, las naciones, el papado, sus aliados, protestantismo apóstata, va a hacer guerra contra el remanente. ¿Contra qué profecías finales van a hacer guerra estos poderes? ¿Están listos? Es el mismo autor, Juan nos lo dio. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 11. Por favor, tomen sus escrituras, tomen sus esferos, que nosotros no somos lectores superficiales. Apocalipsis 11, vamos a entender que el espíritu de profecía es, primero, espíritu de profecía es predicar en contra de la unión de iglesia y Estado. Es que primero, predicar en contra de la unión de iglesia y Estado, es el número 1. Número 2, ¿están listos? El espíritu de profecía es predicar que los juicios de Dios van a caer sobre las naciones. Yo no tiene sentido que yo me apure y ustedes no entiendan. Es predicar que los juicios de Dios van a caer sobre las naciones que restringen la libertad para adorar a Dios. Por supuesto, en el séptimo día sábado. Este es el segundo punto. Número 3, tercer punto. ¿Qué profecía específica comprende el testimonio de Jesucristo por el cual el dragón va a hacer guerra contra el remanente? Número 3. Las 7 plagas. Predicar que las 7 plagas serán derramadas sobre aquellos que reciben la marca de la bestia. Esta es la profecía específica. Pastor, ¿dónde en la Biblia encontramos esto? Que las últimas 7 plagas serán derramadas sobre aquellos que reciben la marca de la bestia. Al predicar esto, vamos a ir a Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. Ustedes no van a ver el libro Apocalipsis de la misma forma cuando Dios termine con nosotros hoy. Apocalipsis 11, verso 3. Y daré potestad a mis dos testigos. ¿Qué significa? ¿Qué hace un testigo en las cortes de la ley? Pues testifican.
Daré potestad a mis dos testigos y ellos profetizarán. ¿Por cuánto tiempo? Por 1260 días vestidos de cilicio. Esto es persecución. Vayamos al verso 4. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios en la tierra. ¿Y cuáles son estos dos testigos? Estos dos candeleros. Es el Antiguo y el Nuevo Testamento, eso lo sabemos. Dice tu palabra en Salmo ¿qué? Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Este es el verso 4, vayamos al verso 6. Dice, estos, los testigos que dieron testimonio, tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía. Número 1. Y tienen potestad sobre las aguas para tornarlas en sangre. Esto es número 2. Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quisieren. Este es el número 3. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, ¿qué? La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ajá. ¿Qué texto viene a mente? Apocalipsis 12, 17. El dragón va a hacer guerra contra el remanente de la simiente, va a hacer guerra contra la mujer y contra el remanente de la simiente, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Usted no va a ver el libro Apocalipsis de la misma forma que lo hizo antes. Ahora vayamos y confirmemos estos 3 puntos. ¿Qué profecías particulares del libro de Apocalipsis comprenden el testimonio de Jesucristo, por las cuales Satanás va a hacer guerra contra nosotros si usted las predica? Vayamos al verso 6 de nuevo. ¿Y cuál es el primer punto en el papel, ya para estar seguro que ustedes escribieron correctamente? Primero, predicar contra la unión de iglesia y Estado. Verso 6, el primer punto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía. ¿Qué escritura del Antiguo Testamento viene a su mente? Elías, por favor escriban, Elías, Primera de Reyes 17, verso 1, Primera de Reyes 18. ¿Qué pasó en esos días? No hubo lluvia, amigos. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué? Porque la iglesia y el Estado se habían unido. Acab y Jezabel. Este es el testimonio. ¿Tiene sentido? ¿Y quién es Jezabel para los últimos días? El papado. ¿Tiene sentido? ¿Y cuál es el punto número 2? Es un estudio bíblico. Predicar que los juicios de Dios van a caer sobre las naciones que restringen la libertad para adorar a Dios en el séptimo día. La segunda frase del verso 6 dice, y tienen potestad sobre las aguas para tornarlas en sangre. ¿Qué viene a su mente? Egipto, Moisés, Éxodo, capítulo 7, verso 19. ¿Y qué está pasando allí? ¿Por qué la plaga de sangre vino? ¿Qué hizo Faraón? ¿Qué rehusó Faraón? Dejar ir al pueblo de Dios para hacer sacrificio, para orar a Dios en el desierto, al pueblo de Dios. ¿Y qué va a hacer América en los últimos días? ¿Qué van a hacer todas las naciones en los últimos días basados en Apocalipsis 13, verso 11 al verso 17? Restringir la libertad de conciencia, especialmente el verso 15 de Apocalipsis 13. Y Satanás odia este testimonio. Vayamos, ¿cuál es el número 3? Predicar que las 7 plagas serán derramadas. ¿Cuántas plagas cayeron en Egipto? Y miremos en el verso 6, la última frase del verso 6 dice, y
para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. ¿Y cuántas plagas van a ser reservadas para el tiempo del fin? 7. Todas las plagas cuantas veces quisieren. ¿Por qué Dios va a castigar a la tierra con plagas? ¿Por qué, mis amigos? ¿Cuál es el número 3? Porque las personas van a recibir la marca de la bestia. ¿Qué texto dice esto? Apocalipsis Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, verso 9, verso 10 y Apocalipsis 15, verso 1. Entonces, ¿por qué Satanás va a hacer guerra contra el remanente de la simiente? ¿Por qué? Porque tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué comprende esta profecía para los últimos días? ¿Lo ven? Pregunta, ¿vamos a seguir dando el libro de la gran controversia? Porque el libro de la gran controversia, escrito por Elena de White, el espíritu de profecía, ¿contiene estos 3 puntos? Sí. Es por eso que Satanás trató de matar a Elena de White mientras ella estaba escribiendo este libro. ¿Van ustedes a seguir dando estudios bíblicos del mensaje de los 3 ángeles? Porque, ¿qué es lo que viene para el pueblo de Dios, amigos? Miren las letras rojas. Cuando la persecución comenzó en la mitad, el entusiasmo, la animosidad que los animó, se fue. Sin embargo, no podrán retroceder. Y entonces, sintiendo su completa incapacidad, se dirigirán al Todopoderoso en demanda de auxilio. ¿Para dar qué? Para dar el testimonio. Ahora, dice, recordarán que las palabras que hablaron no eran las suyas propias, sino ¿quién? Sino las de aquel, el testimonio de Jesucristo, que les ordenara dar la amonestación al mundo. Vamos a seguir a Cristo, amigos. Ustedes van a seguir a mantenerse siguiendo a Cristo. Ustedes van a decir, por su gracia, ¿yo qué? Yo seguiré a Cristo. Yo te seguiré a Cristo. El testimonio de Jesucristo es también el mensaje para las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Qué es, mis amigos? Amados, ¿vamos a esperar persecución de aquellos que de adentro y de afuera? Sí. Pero ¿qué se nos ha dicho en Mensajes Selectos, tomo 1, página 142, párrafo 3? Que tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Eso significa que debemos esperar que el poder del dragón esté en este movimiento entre los adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque los profesos adventistas del séptimo día, ellos van a ser encontrados haciendo guerra contra el testimonio de Jesucristo. De hecho, no estamos escuchando ministros dentro de este movimiento rechazando el libro de la gran controversia y hemos escuchado voces quitando los escritos de Elena de White. ¿Qué espíritu está en esta iglesia? La bestia del abismo, la bestia que sube el abismo. ¿Y qué? El testimonio de Jesucristo es ¿qué? Es el mensaje a las 7 iglesias. Muy bien, ¿listos? Apocalipsis 22. Miremos el verso 16. Vamos a seguir 2 textos en el primer capítulo y el último capítulo. Apocalipsis 22, verso 16. ¿Estamos allí? Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de qué, de estas cosas, ¿en dónde? En las iglesias. Entonces, ¿qué es lo que Cristo envió por su ángel a las iglesias? Su testimonio. ¿Lo ven?
Entonces, ¿en dónde encontramos textos similares que Cristo dice que es su testimonio a su ángel? ¿En dónde? Apocalipsis 1. Sí, mis amigos. El testimonio de Jesucristo también representa el mensaje a las iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Ahora vamos a Apocalipsis 1, verso 1, ya lo vimos. Y vemos el verso 2, el cual Juan recibe y se ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. El verso 9 de Apocalipsis 1, yo Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en religión, estaba en la isla de Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Ahora vayamos al verso 11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están ¿en dónde? En Asia, las 7 iglesias de Asia. Y tiene sentido, amigos, interesante. ¿En dónde se nos está diciendo que el coronavirus se originó? En Asia, amigos. Estamos siguiendo Marcos 13. Mientras el pueblo del mundo se está enfocando en las pestilencias, ustedes tienen que enfocarse en lo que va a pasar, que ustedes van a ser llevados ante los Estado e Iglesia para dar mi testimonio. No voy a dar otros textos, amigos, relacionados con esto. Este es el testimonio a las 7 iglesias. Muy bien, pero voy a pasar a través de todas las iglesias, a través de Éfeso hasta la Odisea. No voy a enfocarme a la última. ¿A qué iglesia se revela como el verdadero y el testigo fiel? A la 7ª iglesia. ¿Y qué hace el testigo? Da testimonio. ¿Qué mensaje particular de las 7 iglesias es el testimonio de Jesucristo presente para nosotros? El mensaje a la Odisea. Apocalipsis 3, mis amigos. Amados, ¿ustedes están viendo esto? Yo me postré adorando a Dios. Señor, Dios no me ha revelado una sangre y carne, no me lo ha revelado. Tú me lo has revelado y ustedes están recibiendo pan del cielo. Apocalipsis 13. Apocalipsis 3, verso 14. Escribe al ángel de la iglesia de Laodicenses. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero. Testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. ¿Y qué se nos dice en 1 Escritos, página 270, párrafo 2? Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón a quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. ¿Qué dice en letras rojas? Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará ¿qué? Un zarandeo en el pueblo de Dios. Un momento, amigos. El testimonio directo es la palabra de Dios, es el testimonio directo profecías, es el testimonio directo llamado para arrepentimiento, basado en Apocalipsis 3, verso 14 al verso 22, la iglesia de la Odisea, amigos. Pero, ¿qué dicen estas letras rojas? Algunos no soportarán este testimonio directo. Entonces, ¿son ellos el remanente de la simiente? Porque ¿qué es lo que el remanente de la simiente tiene? Pero ellos están en medio de los adventistas del séptimo día. ¿Qué van a hacer? Ellos se van a levantar contra el pueblo de Dios. ¿Eso significa que ellos van a hacer guerra contra el testimonio? ¿Qué leemos en Apocalipsis 11? Volvamos allá, mis amigos. Volvamos allá, Apocalipsis 11. Hemos llegado a un círculo completo, Apocalipsis 11,
Verso 6. Verso 7 dice, y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, cuando están testificando, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Eso significa que las personas se están levantando contra este testimonio. Todos los puntos que hemos cubierto en este estudio bíblico, que está en su corazón, la bestia que sube del abismo. Y nosotros normalmente en los estudios bíblicos señalamos a un poder fuera del adventismo del séptimo día, en la iglesia adventista del séptimo día, pero ahora estamos viendo más profundo que la misma característica está entre la iglesia adventista del séptimo día, líneas de la conferencia general y líneas de sostén propio. Pregunta, ¿es la bestia del abismo en mi corazón? ¿Está la bestia del abismo en mi corazón? ¿Está en tu corazón? Es la pregunta, mis amigos. Y si permanece en mi corazón, si este poder permanece en tu corazón, vamos a recibir la marca de la bestia. Es tiempo para entregarnos. Si Jesús dice en Apocalipsis 3, lo veo, Señor, Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, antes yo pasé algunos minutos mostrándoles que nosotros vamos a ser perseguidos por la palabra de Dios, por los mandamientos de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Y enfaticé que la persecución va a venir de Roma, hoy las naciones, del papado, del protestantismo apóstata. Ahora voy a mostrarles que la persecución también va a venir desde adentro. ¿Por qué? Porque estamos viviendo y enseñando el testimonio de Jesucristo. Y Jesús nos dice que los peores enemigos del hombre, si ustedes se acuerdan que dice que los enemigos más grandes estarán encontrados entre su propia casa. Vayamos a Mateo capítulo 10. Pregunta, hermana y hermanas, ¿van a mantenerse siguiendo a Cristo si sus padres los persiguen mientras ustedes se sostienen por el testimonio de Jesús? ¿Van a seguir a Cristo si su esposa los rechazan porque ustedes van a seguir a Cristo o proclamar el testimonio? Ustedes van a seguir a Cristo si sus hermanos y sus hermanas los rechazan a ustedes porque ustedes se sostienen por Cristo y reciben y proclaman el testimonio de Jesucristo. Pregunta, ¿usted va a seguir a Cristo? Y la única manera que podemos hacerlo es mantener nuestros ojos en Cristo. La única forma, Él fue muerto por usted, por mí y por todos. Ahora, muramos por Él. Yo te seguiré, oh Cristo, a donde tú vayas. Yo te seguiré, oh Cristo. Yo te seguiré. Sí, Señor, yo te seguiré. Por la gracia, yo te seguiré. ¿Lo harán ustedes, amigos? Ustedes ya entendieron el punto. Mateo 10, ustedes lo entendieron. Mateo 10, marquen los versos, por favor. Verso 21, verso 22, verso 36 y miremos el verso 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Voy a seguir a Jesús, amigos? Ustedes saben que hay esperanza de porque lo podemos lograr. Voy a darles la última escritura en el libro de Apocalipsis que menciona el testimonio. Es una escritura muy importante. Apocalipsis 12, verso 11, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero.
venga dragón, venga el leopardo, la bestia como leopardo, venga la bestia que está hablando como como un dragón, pero que se vistió como un cordero. La Biblia nos dice que vamos a vencer todos estos poderes por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta donde hasta la muerte. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 137, párrafo 3. La muerte antes que el deshonor o la transgresión de la ley de Dios debiera ser el lema de todo cristiano, de toda remanente de la simiente, de todo hijo de Dios. La muerte antes de deshonrar a Cristo. ¿Por qué? Porque Él escogió la muerte para darme una segunda oportunidad a mí. Él escogió morir para darnos a nosotros una segunda oportunidad, incluso ustedes en línea. Él escogió la muerte para salvarnos. Este debe ser nuestro lema. Y amigos, solamente viene por pasar tiempo con Cristo diariamente. Si tenemos que morir diariamente, tenemos que prepararnos para morir y en el cercano futuro. Testimonios, tomo 5, 127, párrafo 1. Muchos creen que cuando venga sobre la crisis, dice, se desarrollará un espíritu abnegado y patriótico en un momento porque lo necesitamos. Dice, no, en verdad. Este espíritu debe fusionarse con nuestra experiencia diaria e infundirse en la mente y en el corazón de nuestros hijos, tanto por precepto como por el ejemplo. De nuevo, muerte antes de deshonrar la ley de Dios. ¿Van a seguir ustedes a Cristo hoy, mis amigos? ¿Por qué? Por su gracia lo podemos hacer. Miremos, yo vi que el testimonio, bueno, ustedes ya entendieron el punto. Apocalipsis 11, amigos. Yo no encuentro gozo en lo que voy a decir. Qué bendición si hoy fuera bautismo. Yo dije, Señor, yo estoy listo. Por tu gracia yo estoy listo. Pero bueno, va a ser hasta abril 25. Amigos, yo no encuentro gozo en decirles que la bestia del abismo no es afuera de la iglesia adventista del séptimo día, sino es encontrada en el corazón de los que profesan ser adventistas del séptimo día. Apocalipsis 11, voy a verlo. Apocalipsis 11, verso 7, y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Verso 8. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad. De la gran ciudad que espiritualmente es llamada como Sodoma y Egipto. Pónganlo por favor, Sodoma y Egipto. Amigos, por favor escuchen. Nosotros lo estamos viendo que en nuestras iglesias algunos no van a soportar el testimonio directo, sino que se le van a levantar contra ellos. Ahora, la aplicación. ¿Cómo lo vamos a ver? Cuando veamos el espíritu de sodomía y el espíritu de Egipto en la iglesia. Sodomía es ¿qué? El movimiento LGBT en nuestra iglesia. Y ellos dicen, nosotros debemos remover estas escrituras controversiales que condenan el estilo de vida LGBT. ¿Qué espíritu es este? Es el espíritu de la bestia del abismo luchando contra el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué de Egipto? Egipto, ateísmo o falsa adoración, la cual señala que a ecumenismo.
No hemos cubierto estas dos cosas en nuestras sesiones de poder de mediodía. Este es el testimonio de Jesucristo, amigos. Sigamos, amigos, miremos esto. Esto es en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Tacoma Park, enero 11. Tuvieron del 2020 una discusión sobre justicia social y en el adventismo para cubrir el estilo de vida LGBT. Ya que lo cubrí, no voy a pasar tiempo en esto. Ustedes pueden ir allá y en la página de YouTube y verlo. Pasemos esto. Vamos a pasar. Yo estoy saltando porque ahora nosotros estamos viendo que Loma Linda está diciendo que quiten las escrituras controversiales. Debemos quitar las 6 escrituras que son usualmente usadas para condenar a las prácticas LGBT. ¿Qué espíritu es este, amigos? El espíritu de la bestia que sube del abismo. Escrituras controversiales están allí. Y ustedes se acuerdan, John McClarty en el 2017, que algunas veces la palabra de Dios necesita ser quitada para acomodar el estilo de vida LGBT. ¿Qué espíritu es este, amigos? Ellos se están levantando contra el testimonio de Jesucristo. Esta es la bestia que sube del abismo. Esta es una aplicación de la sodomía. Ahora vayamos a Egipto, ecumenismo. No voy a pasar tiempo en esto. El tiempo casi se acaba. Pasemos esto. Está allí, amigos. Esto vino en febrero 28 del 2020 de Adventist Today. ¿Quién es? Él es Dennis Fortin. Él es PhD, es profesor de teología histórica en la Universidad de Andrews y ha impartido cursos sobre el movimiento ecuménico. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 25 años. Entonces, él escribió esta pieza titular en defensa del pastor Giovanni Cácamo, parte 1, adventistas no son, dice, adventistas no son antiecuménicos. Básicamente está diciendo que la iglesia adventista del séptimo día ha puesto distancia con el pastor Giacomo Cácamo por firmar un acuerdo ecuménico de algunas iglesias apóstatas. Y él es de Andrews, de la Universidad de Andrews, y está diciendo de lo que ellos se fueron en contra de Cácamo. La iglesia es culpable por los últimos 70 años, lo está diciendo él. Ahora, el señor Fortin, de la Universidad de Andrews, él apoya el ecumenismo, él lo apoya, lo soporta, lo hace. Ahora, él está diciendo que la iglesia es hipócrita al decir esto al pastor Cácamo. Lo que acabo de decir, el señor Fortin, de la Universidad de Andrews, sigue diciendo, la mayoría de los comentarios de los medios de comunicación fueron sobre lo inapropiado de su acción del señor Giovanni Cácamo e incluso lo contrario al adventismo. La División Intereuropea y la Conferencia de la Unión de Iglesias Adventistas de Italia emitieron declaraciones en las que desaprobaban públicamente su participación y reafirmaban la posición adventista de que no podemos pertenecer a organizaciones ecuménicas. El señor Fortin dice que las declaraciones oficiales de desaprobación, dice él, me desaparecen
me parecen un tanto hipócritas dadas la historia de la iglesia. Sigue diciendo, lo que el pastor Giovanni Cácamo hizo al representar a su iglesia local no es tan diferente de lo que muchos otros líderes de iglesias adventistas han hecho en otros, ¿qué? En otros lugares. Dice el señor Fortín de la Universidad de Andrews, dice, he participado en muchos diálogos intereclesiásticos patrocinados ¿por qué entidad? Por la Conferencia General. Dice, durante 13 años serví en la Comisión de Fe y Orden del Concilio Nacional de Iglesias de los Estados Unidos. ¿En dónde? En los Estados Unidos. Él está dando su testimonio, amigos. Y Letras Rojas dice, yo también fui invitado a participar ¿en qué? En diálogos bilaterales oficiales entre ¿quiénes? Entre la Iglesia Adventista del Séptimo Día y otras comuniones mundiales. Ahora, ya que la Iglesia criticó a Giacomo Cácamo, ¿qué debemos esperar que van a hacer con el señor profesor Fortín de Andrews? Si ellos son consistentes, bueno, van a negar lo que él está diciendo. Ahora, notemos lo que sigue diciendo el señor Fortín de Andrews. Dice, sin embargo, admito que la información sobre estas actividades ecuménicas, él se está diciendo que algunas personas llaman a esto teorías conspirativas. Dice, sin embargo, admito que la información sobre estas actividades ecuménicas en las que hemos participado es a menudo exagerada en teorías de conspiración de la apostasía. Sigue diciendo, algunos predicadores y periodistas reúnen seguidores y ganan dinero con estas teorías, no importa lo erróneas que sean. Entonces, ¿a quién está atacando él ahorita? A los atalayas en la pared de Sion. Esto lo cubrí ayer. Ahora, él está usando sus armas de guerra ¿contra quiénes? Contra los atalayas. Sigue diciendo el señor Fortín de la Universidad Andrews. Miremos curiosamente, dice, en general, los miembros de nuestra iglesia parecen creer que la iglesia adventista del séptimo día no es ni debe ser miembro de ninguna de las organizaciones ecuménicas. Pero dice, la realidad es muy diferente, ya que nosotros, adventistas del séptimo día, somos socios asociados o asociados en muchas organizaciones intereclesiásticas. El conocimiento de estas asociaciones puede mantenerse en silencio debido a un antagonismo profundo y perjudicial hacia las organizaciones ecuménicas. Sigue diciendo, este antagonismo, amigos, él lo va a decir directamente, va a poner en pedazos el libro de la gran controversia. Este antagonismo debe en parte a algunos comentarios en letras azules del doctor Andrews el doctor Fortín de la Universidad Andrews dice, este agonismo se debe en parte a algunos comentarios de Elena White sobre tales relaciones en su libro, ¿en qué libro? La gran controversia. Comentarios que ya no se entienden dentro de sus contextos históricos, y estas declaraciones son ahora parte de un escenario de fin de tiempo que se ha convertido en una profecía infalible e incondicional. El doctor Fortín suena como alguien más que cree en la gran controversia.
que no cree en la gran controversia, está diciendo que el libro está desactualizado. Todo lo que ella escribió fue solamente para el pasado. Y esto es falible, es un error, hay errores en el libro. Así que la gran controversia es erróneo, significa que Dios no la inspiró a ella para escribir este libro. Y si el libro está desactualizado, ¿qué debemos hacerlo? Botarlo. Y esto dice, esto no es singular, amigos. ¿Qué pasó cuando Mateo Cort escribió es Elena White la última profeta de Dios? Ya esto lo cubrimos, no vamos a pasar más tiempo. Esto está mostrando que la gran controversia dice que esclaviza la teología adventista. Esto lo escribieron. Entonces, cuando el señor Martin Fortin enseña en la Universidad de Andrews, ustedes esperan que él enseña que a los pastores, a los profesores que están viendo a las iglesias, que van a ir a ver a las iglesias que enseñan del libro de la gran controversia. No, mis amigos. Ahora, usted está teniendo un grupo de pastores que tienen el espíritu de la bestia que sube del abismo, haciendo guerra ¿contra quién? Contra el testimonio de Jesucristo. Y es por eso que ellos imprimieron ¿qué libro? La Gran Esperanza, y la llamaron supuestamente la gran controversia, pero es el gran engaño. Yo voy a volver al profesor Ford. ¿Ustedes se acuerdan, Lawrence, cuando él escribió que dejemos la misma plataforma Adventist Today que explique este artículo? Las pájaros del mismo plumaje se juntan. Dice, mientras que los adventistas estamos orgullosos de nuestra contribución a la libertad religiosa, dice, muchos adventistas no saben que el diálogo con otras iglesias sobre estos temas, dice, en esto él está siguiendo, al pastor Cácamo está siguiendo los pasos del Departamento de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa de la Conferencia General, que ha estado involucrada en tales actividades durante los últimos, ¿qué? 70 años. ¿Qué está diciendo él, amigos? Está defendiendo las alianzas ecuménicas del señor Giovanni Giacomo con la iglesia Bologna. ¿Por qué? Porque el señor Cárcamo, el movimiento de relaciones públicas y libertad religiosa lo ha hecho por 70 años, y a pesar de eso ustedes tienen estas divisiones y las uniones distanciándose del señor Cácamo. Pero si ellos son consistentes, deberían distanciarse ¿de quién? De la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Amigos, o sacarlos, ¿no? Porque pues él está apoyando el ecumenismo. ¿Y quién es el jefe del Departamento de Relaciones Públicas? Ganón Diop. Miremos lo que el señor Fortin dice. Nuestro primer diálogo ecuménico oficial tuvo lugar entre 1965 y 1971, y él da las evidencias de esto. Y ahora sigue diciendo, tampoco es muy conocido por muchos adventistas del séptimo día el papel activo que algunos de los líderes de nuestra iglesia han tenido en la organización de la comunidad anual de líderes de comuniones cristianas mundiales. Durante décadas, el director de nuestra oficina de la Conferencia General de Libertad Religiosa, Bert Beach, ese es hombres como quién, como Bert Beach, John Grass, y ahora quién, y ahora Gannon Diop, han sido el secretario de esta comunidad y ha organizado el evento anual. Y una de estas reuniones, dice, se obtuvo ¿dónde? Una de estas reuniones se celebró en la sede de la Conferencia General. Hemos traído a los lobos en medio de las ovejas. ¿Qué, hermana?
el doctor Fortin está quitando la cortina para ver la hipocresía, a pesar de que él apoya el ecumenismo. Amigos, yo ya cubrí este evento de Ganon Diop, es solamente para confirmar qué división escribió el artículo, la misma división que se distanció del pastor Giovanni Giacomo está apoyando lo que está haciendo Ganon Diop en Europa con el papado. Y a los que condenaron al señor Giacomo están apoyando a Ganon Diop. Esto es hipocresía. Y Berbivich, el que le dio la medalla al Papa. Y luego sigue diciendo, este foro tiene objetivos muy similares a los que el pastor Giovanni Giacomo de Bolonia fue criticado por participar. Sin embargo, Ganon Diop, de la Conferencia General, es parte del comité ejecutivo de este foro ecuménico, y la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día fue una de las iglesias miembros originales de las alianzas ecuménicas. Y luego el señor Diop está promocionando el ecumenismo en la Adventist Review. Pasemos esto. Y yo voy a cerrar en este punto. Voy a cerrar aquí. Por favor. Yo quiero que ustedes se agarren de su silla. De lo que dice. Dice, muchas de estas uniones o conferencias son parte de la división intereuropea que emitió una declaración reprendiendo al pastor Giacomo. Esto huele a injusticia. Fue motivado políticamente para sacrificar públicamente a un pastor para que el resto de la iglesia pueda salvar las apariencias y aparecer en el lado bueno de los teóricos de la conspiración. ¿Qué? Aparecer en el lado bueno de los teóricos de la conspiración. Su epíteto de los fieles atalayas en las paredes de Sion son los conspirativos, pero él está gritando hipocresía. En la iglesia adventista del séptimo está sacrificando a un pastor para salvar su rostro, su apariencia. El doctor Fortin sigue diciendo, en una entrevista en la revista Adventista en 2002, Jan Paulsen, ¿quién fue? El expresidente de la Conferencia General anterior, hizo los siguientes comentarios sobre estas actividades en divulgación ecuménica en respuesta a las preguntas formuladas por William Johnson. Por favor, ajustense los cinturones. Sigue diciendo, dice, hubo un tiempo en que éramos jóvenes y pocos en número, y otros podían permitirse el lujo de ignorarnos. Ahora estamos diseminados en más del 90% de los países de este mundo y somos una de las iglesias cristianas de más rápido crecimiento. Letras azules. Otros, incluyendo la Iglesia Católica Romana, están tomando seriamente nota de quiénes somos y se preguntan, ¿qué es lo que los hace una comunidad tan creciente, adventistas del séptimo día, una comunidad tan creciente? Por lo tanto, ya que están diciendo, los católicos romanos están diciendo, ven a hablar con nosotros, nos gustaría, esto está diciendo Jan Paulsen, nos gustaría saber un poco, nosotros los católicos, ven a hablar con nosotros, nos gustaría saber un poco más sobre ustedes. El señor Paulsen dice, debemos estar dispuestos a hablar con ellos y compartir con ellos ¿qué? Nuestra visión y nuestra misión. ¿Qué? ¿Qué haría Nehemías? ¿Qué hubiera hecho Nehemías cuando Sanbalat, Tobías
y Gesem dijeron, ven y hablemos, mientras él está ocupado hablando, ocupado reconstruyendo la pared. Yo estoy haciendo un trabajo, no puedo bajar. No alianzas ecuménicas. Nehemías hubiera compartido su visión y su misión con Sanbalat, con Tobías y con Gesem, modernos actuales, el dragón, la bestia y el falso profeta. Un presidente de la conferencia general dijo esto, debemos hablar con nosotros, vamos a compartir la visión y la misión con ellos.